Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro de Guatemala. En esta ocasión vamos a presentar de Venezuela a Jesús Jorge Osorio, quien va a presentar el conversatorio Venezuela contra el fascismo y la diplomacia de engaño. Como presentadora, nuestra embajadora cultural de Venezuela, Fanny Díaz. Adelante, por favor. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, bienvenidos y bienvenidas todos a esta primera feria virtual del libro en Guatemala. Desde la República Bolivariana de Venezuela, quien les habla Fanny Díaz, docente e investigadora, embajadora cultural desde la Confederación Internacional del Libro. Damos el agradecimiento a todos quienes hacen posible este tan importante evento que se realiza en Guatemala, desde acá, desde la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en esta ventanita tratando de llevar una serie de temas interesantes y por supuesto el día de hoy vamos a agradecer a la Confederación Internacional del Libro, a César Salvatierra y Alan Morales, quien hoy nos acompaña en la parte tecnológica. Agradecer a todos aquellos que están detrás de bastidores, quien hacen posible la feria virtual desde la República Bolivariana de Venezuela para Guatemala y el mundo. Les voy a presentar quien va a disertar de un tema interesante el día de hoy, Jorge Osorio, quien es profesor universitario, es internacionalista, abogado, con una amplia experiencia en el ámbito comunal, social, internacional. Nos va a presentar, como dijo Alan, el tema Venezuela contra el fascismo y la diplomacia de engaño. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros en este medio, en la cual desde Venezuela, por supuesto, un saludo bolivariano de este pueblo aguerrido y rebelde que históricamente se ha caracterizado y sin duda alguna con un estrecho de solidaridad y de conducta de la libertad de los pueblos del mundo, porque históricamente Venezuela ha sido vanguardia y ha sido acompañante de las grandes necesidades y ha sido un defensor histórico de las grandes desigualdades de los pueblos del mundo. Es por eso que nosotros hoy en este tema que en el mundo se está hablando, que es del fascismo, sin duda alguna Venezuela ha jugado un papel histórico y fundamental en la lucha contra el fascismo. Podemos decir que de manera, desde los inicios, la humanidad a través del sistema capitalista, perverso, dominador y salvaje, ha ido disfrazando en el transcurso de los siglos su espacio de dominación y su espacio de perversidad para que los pueblos en el mundo no seamos libres, no seamos, tengamos libertad, no seamos iguales ante otros, a pesar de las diferencias o por encima de las creencias religiosas, políticas, social, cultural, entre otras. Es por eso que cuando hablamos hoy en día del fascismo, tenemos que trasladarnos a tiempos remotos, hacia atrás, a la historia. Y eso, el fascismo de aquí lo podemos decir, que es la expresión operativa y perversa del sistema capitalista que durante varios siglos ha prevalecido en la humanidad. Y eso sin duda alguna con un solo fin, que los pueblos sean sometidos, nos convirtamos en esclavos, seamos vasallos, así como en la época medieval. Hoy en pleno siglo XXI nos sigan viendo unos esclavos de pleno siglo XXI, pero con otros mecanismos, con otros instrumentos, herramienta de dominación. Venezuela en ese aspecto, cuando fuimos colonia española y surgieron en ese marco del contexto, digamos, hispanoamericano, Venezuela se convirtió sin duda alguna en el referencial de tanto para América Latina y para el mundo. Una figura nuestra que sin duda alguna es la que nos inspira, es la que nos ha hecho después de 300, 400 años retomar
el pensamiento y la visión bolivariana. Bolívar se convirtió en el hombre incómodo desde el primer momento que comenzó desde pequeña edad, desde joven, a ser incómodo para los grandes imperios. Recordemos aquellas misiones diplomáticas en sus primeros años cuando la Junta de Gobierno de Caracas, en el proceso de 1810, 1811, que vamos viviendo, y que va a ser, por cierto, un efecto dominó para el resto de algunos países en América Latina, los procesos revolucionarios, como Bolívar ante Europa, cuando va a presentarse con esa comisión diplomática representando para este entonces la Junta de Gobierno de Caracas, ya perfilaba la postura antiimperialista y la postura anticapitalista de los grandes imperios. Ya desde allí, para los imperios, hoy, pleno siglo XXI, decimos, reflexionamos, esos imperios todavía no han podido ni podrán durante muchos siglos también venideros quitarse esa posición de Bolívar, que por supuesto no era la posición solamente de una aspiración natural del pueblo, de la sociedad de esa época venezolana, sino que era una aspiración colectiva, era una aspiración de la Hispanoamérica que deseaba y requería una libertad dentro del marco del contexto histórico que los pueblos van construyendo con el tiempo. Es por eso que Venezuela se convirtió en vanguardia y la doctrina bolivariana que nos caracteriza, como es la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la integración, y a través de algunos instrumentos, porque no solamente que nosotros desde aquí nos convertimos en una vanguardia de lucha, los movimientos afrodescendientes, en la pelea, la rebelión de Pedro Gual, la rebelión de José Leonardo Chirino, entre otros que podemos mencionar, se convirtió también en una referencia y en un intento de la integración latinoamericana, y que por supuesto hoy, pleno siglo XXI, sigue teniendo vigencia más que nunca, porque hoy, 400, 3 siglos, 4 siglos después, los grandes imperios con nuevos instrumentos siguen empeñados en querer dominar y alienar a la sociedad que no estén de acuerdo con ellos o que no compartan sus intereses. Es por eso que, por ejemplo, el Congreso Anfitriónico de Panamá se convirtió además no solamente pudiéramos decir, en un intento de la verdadera integración latinoamericana, sino que se convirtió además en referencia en el mundo, porque podemos decir con mucho orgullo desde Venezuela para todos los pueblos del mundo, el Congreso Anfitriónico de Panamá fue una herramienta que sirvió como génesis para lo que hoy en día podemos hablar en pleno siglo XXI, como es la Organización de las Naciones Unidas, como es la Unión Europea, como es otras instituciones que de carácter internacional, ya Bolívar 3 siglos atrás lo había visualizado. Entonces, imagínense ese Bolívar estadista, ese Bolívar visionario, que sin duda alguna también vivió en carne propia, como diríamos en el discurso criollo venezolano, la asunción, la coronación de Napoleón Bonaparte, que vivió esa contradicción y esa lucha entre los imperios cuando Napoleón, emperador de Francia, invade a España, a otro imperio, ¿no? Que es lo que ha caracterizado también desde su inicio el capitalismo hasta hoy en día, podemos decir también como parte de la reflexión, una característica común es que entre ellos se pelean por la lucha del poder. ¿Quién puede resaltar más o quién puede tener mayor poder en el mundo para demostrar que ellos son el gendarme por encima de otros? Ese es el caso, por ejemplo, del Imperio norteamericano. Y en ese contexto, sobre todo del siglo XVIII, siglo XIX, surge desde el punto teórico, desde el punto internacional, la teoría, o digamos, ni siquiera es teoría, una doctrina, la doctrina Monroe, que va a confrontar con la doctrina, con el pensamiento bolivariano, el bolivarianismo, que no solamente es de Venezuela, es un movimiento, es un pensamiento universal, colectivo, latinoamericano y propio, porque representa, entre otras cosas, la libertad, la igualdad y sobre todo el reconocimiento de la lucha de los pueblos.
Es por eso que nosotros vamos a ser, la historia nos ha caracterizado por ser irreverente ante las desigualdades que los grandes imperios históricamente han mantenido y que hoy, en pleno siglo XXI, siguen empeñados, a pesar de su decadencia, a imponer lo que realmente la mayoría no quiere. Es por eso que allí, a través de los instrumentos, como los instrumentos financieros, culturales, políticos, como es la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, instrumentos que más que para ir y unificar al mundo dentro del marco de las diferencias y de la, digamos, de no estar de acuerdo con algunas cosas, ha sido instrumento para afianzar el proceso de alienación y de dominación contra los pueblos y representar sus intereses particulares. Es por eso que, entre otras cosas, pudiéramos decir que en el mundo internacional surgieron algunos movimientos para tratar de contrarrestar esa postura perversa y inaceptable del mundo capitalista, asociado a una de las expresiones que con el tiempo la han ido perfeccionando, la han ido colocando otro nombre, pero en el fondo ha sido conductas fascistas del momento que ellos aparecieron en el mundo como sistema político. Por eso que allí después surgió, en una época de pleno siglo XX, el movimiento de los no alineados, un movimiento que, a pesar de que se ha mantenido, la dinámica de la geopolítica mundial la ha ido cambiando, la ha ido contextualizando, porque como es el mundo no es estático y sobre todo en las relaciones internacionales se mueven muchos intereses y esos intereses tienen que estar en función del contexto en que se está desarrollando y sobre todo de la visión política, conceptual, ideológica que con el tiempo no han ido surgiendo nuevas teorías, nuevas posturas de carácter política para el proceso tanto digamos, del sistema político como de las relaciones internacionales. Por otro lado, también surgió, entre otras cosas, organización de carácter económico, la OPE, que por cierto es muy orgullo y de vanguardia, el fundador de la OPE, que ha sido una organización que hasta el año 2000, y gracias por el comandante Chávez, con la llegada al gobierno bolivariano en Venezuela, retomó, así como el comandante Chávez retomó el proyecto bolivariano, retomó una UP que estaba muerta, estaba en letargo, porque los grandes imperios no les convenía una institución que compitiera en el comercio internacional, es un elemento fundamental que sigue siendo para la geopolítica mundial y de la economía internacional, como es el petróleo. La UP, con Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador de esta organización, también surge en un contexto donde está la Guerra Fría, la contención internacional, dos polos de las relaciones de, digamos, un mundo bipolar, hablando dentro del marco del sistema internacional, como era la Unión Soviética y los Estados Unidos, y a partir de 1999, que suceden algunas situaciones en Europa, pero particularmente en la Unión Soviética, que se desintegra, y es a partir de 1999 que comenzamos a vivir una nueva etapa del capitalismo salvaje que al final autores bien, por cierto, desubicados, Fukuyama, ¿no? Con esa historia que dijo el fin de la historia, ¿no? Pero es también la concepción ideológica conservadora de los grandes movimientos fascistas de derecha, conservadores, como han sido las grandes élites, para ellos crear un esquema psicológico de creencia de que ellos son los que realmente, los que pueden imponer el nuevo orden, lo que ellos llaman el nuevo orden internacional, que yo siempre he dicho que tenemos ya un siglo hablando de un nuevo orden internacional y no lo vemos. Yo creo que seguimos viendo son contexto internacional, reconfiguración del mundo internacional, pero un nuevo orden que todavía, bajo estos esquemas de perversidad del sistema capitalista, no ha sido fácil construirlo. Entonces, en este marco de referencia a Venezuela, le ha tocado vivir nuevas expresiones en América Latina y que se ha convertido en un ejemplo de resistencia. Nuestro legado histórico nos lo ha permitido, es por eso que a veces dicen, ¿por qué Venezuela con tantas sanciones, con más de 1000 sanciones, con tanto bloqueo y con tantas medidas unilaterales en el mundo contra ellos, cómo se han mantenido
en los últimos 10, 15 años de lucha? Bueno, porque históricamente la postura fascista del mundo capitalista a través de los imperios, cuando fuimos colonia española, nosotros la rebeldía, la resistencia, pero sobre todo la dignidad que el pueblo venezolano ha tenido y nos enseñaron nuestros legados libertadores, aquí nos han puesto rodilla en tierra para nosotros seguir peleando y luchando bajo todo un poder jamás visto en el mundo y que hoy en pleno siglo XXI ahora hay nuevos instrumentos de dominación que el mundo capitalista está usando, las grandes redes sociales, ¿no? Que hoy es el elemento fundamental. En el ayer era la fuerza violenta, coercitiva a través del mundo militar, ¿no? Soldados, tanquetas, bayoneta, aviones. Ahora eso está medianamente minimizado, ahora son los medios de comunicación, las redes, que en cuestiones de segundos, cómo nos mandan y nos plantean un esquema de alienación, donde, como decía acertadamente nuestro profesor de la universidad y psicólogo, el profesor Israel, cómo nos van creando en nuestra mente el querer que nosotros terminamos creyendo algo que es mentira, ¿no? Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, porque son las herramientas de la dominación, son las herramientas del fascismo que en el ayer y en el hoy han manejado situaciones para poder alienar a una sociedad que no está conforme y que está descontenta y que exige hoy en día un mundo más equitativo, más humanista, un mundo más equilibrado, sobre todo un mundo más en paz y de tolerancia. Es por eso que nosotros vivimos una situación el año pasado, 28 de julio, crearon una matriz de opinión con un esquema de que aquí vivimos en una dictadura, que aquí Venezuela vive en una guerra civil permanente, peor que la de Medio Oriente. Entonces, esa diplomacia de engaño que tiene que ver con el tema, es la diplomacia de engaño que también vendieron en el Medio Oriente, que vendieron en América Latina con algunas dictaduras, que eso era el espacio para buscar el equilibrio en América Latina, pero de control político para los grandes imperios, particularmente los norteamericanos. Ahí está el Medio Oriente, acaban de Siria, lo que pasó en Siria, es el ejemplo de esa diplomacia de engaño y resulta que los dos grandes actores políticos hoy en día del nuevo gobierno de transición de Siria eran los dos grandes terroristas buscados y que estaban inclusive catalogados con un precio de 10 millones de dólares por el mismo gobierno norteamericano. Y hoy de terroristas pasaron a ser héroes. Esa es la diplomacia, el engaño, que históricamente los grandes imperios, a través de la postura fascista, han querido seguir sometiendo a la humanidad. Es por eso que Venezuela en el contexto internacional, en primer lugar, nos da una fortaleza histórica. Cuando revisamos nuestro legado histórico, decimos, aquí está Venezuela, y no solamente que está Venezuela porque nos tocó una condición particular de pelear contra el sometimiento del imperio español, sino que Venezuela no solamente no se conformó después de no habernos liberado del imperio español, sino que fuimos a liberar, nos fuimos a invadir, nos fuimos a imponer. Entonces Bolívar, dentro de sus grandes batallas, ideó y pensó en su visión integracionista, como siempre, hoy en pleno siglo XXI, el pensamiento bolivariano a través de nuestro comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro sigue teniendo más que nunca vigencia y pertinencia ante la nueva dinámica de la geopolítica mundial. Nosotros estamos obligados a pedir que se afiance y defenderemos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención de los asuntos internos en el mundo. Es por eso que hay tres vertientes que nuestra política exterior de paz bolivariana nos ha caracterizado. Uno, la defensa de los principios del derecho internacional público. Dos, la visión integracionista, pero no para que las grandes oligarquías, las grandes élites se pongan de acuerdo y saquen, como dice, provecho de esa tajada, ¿no? Diríamos nosotros en un lenguaje coloquial venezolano, ¿no? Muy particular de nosotros, sino que el espíritu de la complementariedad
no de la ventaja costo y de beneficio o de ganar y perder, sino de la complementariedad en el marco de la coyuntura y característica muy particular, eso sea uno de los elementos que nos permita a nosotros, dentro de las diferencias, poder avanzar. Y la otra tercera vertiente de esta política bolivariana exterior de paz que nos caracteriza es la incorporación en el marco de la construcción de un mundo multipolar y multicéntrico, los grandes bloques económicos y comercial que nos permita a nosotros, por encima de cualquier circunstancia, ser y avanzar y donde cada uno de nosotros podamos tener beneficio. Es el ganar-ganar, la teoría del juego, que es una teoría de las relaciones internacionales, la teoría de ganar-ganar y la teoría de suma cero, ¿no? Aquí no prevalece eso, aquí prevalece la teoría de ganar-ganar. Es por eso que hoy surgen nuevos bloques, nuevos actores internacionales que le están quitando de manera acelerada el espacio de dominación de los grandes imperios, y el ejemplo más representativo para nosotros son los BRICS, entre otros, hablando en el mundo internacional. Y en América Latina, sin duda alguna, el comandante Chávez, nuevamente Venezuela a la vanguardia, nos dejó un legado, y ahí está, no es un legado para Venezuela, es un legado para todos los países de América Latina dentro del marco de la diferencia, que es la constitución y la conformación y fundación de la CELAC, por un lado, y por otro lado, en América Latina, en el contexto subregional, el Caribe a través de Petrocaribe. Dos herramientas de integración que nos permite a nosotros un espacio de complementariedad y que seamos nosotros los que podamos ver nuestros propios problemas. Una CELAC que ahora no es la OEA, donde la OEA hablamos que es una organización de carácter regional, pero está en los Estados Unidos, está Canadá, o sea, algo inexplicable, algo que sin ningún tipo de sentido tiene, pero sin duda alguna no podemos decir que el sentido está para las grandes élites, ellos lo diseñaron para sus intereses. El CELAC tiene todos los países de América Latina y del Caribe integrados, pero no está ni Canadá ni está los Estados Unidos. Entonces yo creo que la visión desde Venezuela de seguir luchando contra el fascismo hoy en pleno siglo XXI, que se ha hecho sin duda alguna con una gran expresión, se ha manifestado en Europa, como le decía la profesora Fanny Díaz y el profesor Israel. Estas expresiones también hoy han cobrado fuerza con un aporte adicional que lo acabamos de decir, que son las redes sociales. Tumban y quitan gobierno, crean y manifiestan verdades que quieren que sean verdades, pero que son mentiras, ¿no? Esas herramientas que desde ellos no han podido, desde el punto de vista personal, lo hacen ahora a través de las redes. Y fíjense que eso ha sido tan grave, tan perverso, que esa expresión última del fascismo, porque lo podemos decir, es una expresión, la última herramienta más sofisticada que tiene el fascismo en el mundo a través de los grandes imperios, que las redes hoy ya no es, se convirtió ya las escuelas, las instituciones educativas a nivel internacional, ya los muchachos no quieren investigar, no quieren leer un libro, sino que todo es por un teléfono. Sin duda alguna, nosotros llegamos y hemos aplaudido, y todo lo que sea avance tecnológico para que la sociedad pueda avanzar y, digamos, encontrar nuevas herramientas de investigación en lo académico y nuevas herramientas de encontrarnos y, digamos, usarlo para el desarrollo del país o de la humanidad, también sin duda alguna hemos entendido que las grandes élites han usado esta herramienta no precisamente para eso, sino con la idea de destruir, de dominar, de alienar, pero sobre todo de dividir para que no tengamos un mundo menos injusto, un mundo menos desigual, porque cuando decía Bolívar, más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza, porque precisamente cuando nos preparamos, cuando nos formamos, sin duda alguna hay menos posibilidades que me puedan manipular o que yo pueda terminar creyendo algo que es falso y asumirlo como verdad. Es por eso que desde Venezuela, en lo metodológico, en lo conceptual de esa nueva sociedad, de ese nuevo proyecto, de nuevo hombre y mujer que decía nuestro comandante eterno Hugo Chávez, nosotros estamos aquí montando y diseñando y peleando, y aquí la profesora Fanny ha sido un baluarte fundamental a través del Diplomado de Vida y Obra de Bolívar. Aquí estamos haciendo la historia insurgente,
haciendo y desmontando esa historia oficial de las grandes élites que desde la conducta imperial española de que nosotros éramos colonia, nos quisieron imponer y nos vendieron una historia que no es la verdadera historia. Aquí nos han vendido a nuestros indígenas, a nuestros indios, como los salvajes, como los perversos, como los que no son humanos, pero esos son los que nos enseñaron a ser resistentes, a los que nos enseñaron a vivir en sociedad colectiva, a esta sociedad que ellos nos invitan a vivir en libertad y en democracia. No, los que nos enseñaron y los que tenemos el legado son nuestros indígenas, a los que nos enseñaron a resistir, a pelear. Hoy, esta sociedad venezolana, con una nueva visión política, un pensamiento crítico, nos está a nosotros llevando a seguir peleando y luchando porque ese fascismo hoy en pleno siglo XXI, como expresión del capitalismo salvaje, nos tiene a nosotros activos, nos tiene a nosotros alerta, porque la espada de Bolívar no solamente recorre América Latina, sino recorre el mundo, porque nosotros desde Venezuela estamos dispuestos a demostrar que históricamente no solamente fuimos capaces de independizarnos de una colonia poderosa para su momento que fue España, sino que fuimos capaces de darle la libertad a otras naciones, y nosotros aquí, pleno siglo XXI, 4 siglos después, tres siglos después, seguimos, como dice, en pie de lucha para seguir continuando y construyendo el pensamiento crítico y desmontando esa historia falsa que las grandes élites, los grandes imperios han construido, y desde la historia insurgente estamos construyendo desde abajo, de un sistema político protagónico, democrático y participativo, la sociedad que nosotros no solamente queremos para Venezuela, sino la sociedad del mundo. Profe. Interesantísimo todo lo que nos acaba de mencionar el profesor Jorge Osorio, además de tocar elementos del devenir histórico del fascismo, de cómo se ha, como decía Luis Vigot, el neocolonialismo, sí señor, sí señor, y que surge desde la educación y la pedagogía, y luego, bueno, la radio, la televisión, las redes sociales, ahora los medios de comunicación como el celular que llega a todo el mundo, que la situación es el mal uso de la tecnología. O sea, la tecnología nos ha dado unos descubrimientos científicos para poder nosotros estudiar al ser humano, estudiar la psiquis, estudiar nuestro organismo, nuestros 11 sistemas para poder avanzar en la medicina, en la salud mental, pero también si se utiliza de manera inadecuada, entonces eso puede traer efectos bien catastróficos para la humanidad. Y esto parte desde las redes sociales que nos sirven en este momento para llegar con esta feria virtual del libro a Guatemala y al mundo, porque están participando más de 26 embajadores culturales, más de 30, diría yo, y así 80 y tantos países que están recibiendo todos estos programas, y bueno, le estamos dando ese uso que debería de dársele a estos medios y a esta tecnología que es desplegarse por el mundo, no solamente con este programa tan excelente como los otros anteriores que hemos llevado desde Venezuela, sino desde todos los países que están participando en esta feria virtual del libro en Guatemala. Es la primera feria del libro en Guatemala, y nos complace pues estar llevando todos estos conocimientos que lo lleva Jorge desde en la parte del devenir histórico del fascismo, pero también desde la parte internacional, y cómo Venezuela ha logrado desde sus cimientos históricos, como es nuestro Simón Bolívar, nuestro libertador Simón Bolívar, y todos aquellos que lo acompañaron, además de el que menciona también el diplomado Vida y Obra de Simón Bolívar, que
está desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, adscrito a la Secretaría de la Presidencia de la República, con la historia insurgente, ¿no? Así es. Y teniendo todos estos espacios, agradeciendo, por supuesto, a todos aquellos que nos han abierto esta ventana, como es la Confederación Internacional del Libro, y a todos los que hacen posible. Muchísimas gracias y hasta pronto. Saludos bolivarianos.